El 22 de noviembre de 2014 se detectó una explosión de rayos X a través del sistema Assassin, en español, relevamiento automatizado del cielo para supernovas. Pero no era una supernova. La señal provino del centro de la galaxia, alrededor de 290 millones de años luz de distancia. Y lo que creemos que sucedió es que una estrella se acercó demasiado al agujero negro supermasivo con una masa millones de veces la del Sol y fue devorado. El agujero negro devoró a la estrella. Y sí, es la terminología exacta que utilizan los astrofísicos para describirlo. Se cree que son eventos de rara ocurrencia, alrededor de una vez cada 10.000 o 100.000 años en una galaxia. Se llaman eventos de disrupción de marea. A medida que la estrella se aproxima al agujero negro, experimenta mucha más fuerza gravitacional que el otro lado, rompiendo la estrella en pedazos. La materia que gira hacia el agujero negro forma el disco de acreción, un anillo anular de gas y polvo que se acelera y calienta, emitiendo luz visible, UV y rayos X observables desde la Tierra. Bien, lo importante sobre este evento es que transforma un agujero negro inactivo o inmóvil, que no se estaba alimentando, en uno que podemos observar gracias a la materia que cae de la estrella, y así es como se ve. Ok, si te sientes decepcionado, mira estas versiones artísticas del mismo evento. Pero si eres escéptico podrías decir, bien, ¿cómo sabemos que eso es lo que sucedió? ¿Y si los científicos lo están inventando para obtener más financiamiento o para aumentar el interés por la ciencia? Les explicaré cómo sabemos que esto es lo que realmente sucedió, pero antes las cosas se vuelven más extrañas. Los científicos entrenaron 3 telescopios de rayos X para observar esta parte del cielo durante años después del evento, y encontraron un pulso de rayos X fuerte y regular que brillaba y se apagaba cada 131 segundos, y aparecía en los datos de los 3 telescopios. Lo observaron periódicamente por 450 días y el pulso mantuvo su ritmo y no se debilitó. De hecho, con el tiempo, la fuerza relativa del pulso aumentó, modulando la señal de los rayos X alrededor del 40%. ¿Qué causaba esos flashes periódicos de rayos X? ¿Y qué podría decirnos sobre el agujero negro? Bien, retrocedamos, porque los agujeros negros son algunos de los objetos más simples del universo, ya que se caracterizan por solo 2 atributos. Ellos son masa y rotación. Ok, también existe la carga, pero ya que los agujeros negros deberían ser esencialmente neutrales, la masa y la rotación son las que cuentan. La masa es relativamente fácil de determinar. Lejos del agujero negro, podemos utilizar la física newtoniana. Al medir los efectos gravitacionales del agujero negro en otros cuerpos, podemos estimar su masa. Así se encontraron agujeros negros con masas que van desde algunas veces nuestro Sol, los de masas estelares, hasta miles de millones de masas solares, los supermasivos. Está mayormente aceptado que existe un agujero negro supermasivo en el centro de la mayoría de las galaxias, incluyendo la nuestra. ¿Pero y la rotación? Ya que los agujeros negros se forman por la colisión de estrellas y todos sabemos que ellas rotan, los agujeros negros deberían estar rotando. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que un conjunto de material colapse en un punto perfecto sin rotación? Simplemente no es posible. Y luego el material adicional que cae dentro del agujero negro contribuye a su momento angular. Entonces, como un patinador que junta sus brazos en un punto, puedes imaginar que los agujeros negros rotan muy rápido. Pero la rotación es difícil de medir porque, a diferencia de la masa, solo afecta a objetos relativamente cerca del agujero negro. Pero hay forma de hacerlo. De hecho, hay 3. Para entenderlas, tenemos que entender la sigla ISCO. En física newtoniana, alrededor de una masa compacta, puedes ubicar un objeto en una órbita circular en cualquier radio y estará estable, no importa cuán cerca esté. Este no es el caso de acuerdo con la relatividad general. Aquí hay una órbita circular interna y estable, con un radio conocido como R-ISCO. Más cerca que esto, no hay órbitas estables. Todas caen dentro del agujero negro. Así que cuando miramos un agujero negro que se está alimentando, el límite más interno del disco de acreción está a R-ISCO. Lo que es útil para esto es que R-ISCO depende de la rotación del agujero negro. Cuanto más rápido está girando, más pequeño se vuelve R-ISCO, asumiendo que está girando en la misma dirección que la materia en el disco de acreción. La rotación les permite a las partículas orbitar más cerca del agujero negro que si no estuviese rotando. Entonces, podrías pensarlo como si la rotación apoyara a las partículas en contra de la incesante fuerza de gravedad.
Bien, la rotación normalmente se discute en términos de parámetros dimensionales que varía de 0, sin rotación, a 1, máxima rotación. Aunque imagino que podríamos tener rotación de -1 si el agujero negro está rotando en la dirección opuesta del disco de acreción. Cuando aumenta la rotación, el radio R-isco decrece por un factor de 6, achicándose hasta el tamaño del horizonte de eventos. Y por eso muchos científicos piensan que esa es la rotación máxima que puede tener. Porque si la órbita mínima tuviese el tamaño del horizonte de eventos, entonces la luz podría escapar del agujero negro y permitiría que veamos dentro de la singularidad. A esto se le llama singularidad desnuda y pone incómodos a muchos científicos. Todavía no hay razón teórica sólida sobre por qué un agujero negro no puede exceder su máxima rotación. Es solo que no hemos visto ninguno y la idea de una singularidad así no parecería estar bien. La mayoría sospecha que el parámetro de rotación real es de alrededor de 0.998. Entonces, ¿cómo podemos utilizar R-isco para medir la rotación de un agujero negro? Primero pensemos sobre cómo medir algo que está muy lejos, en el profundo espacio, como el radio de una estrella. La mayoría de las estrellas están tan lejos que son solo puntos en nuestros telescopios. Entonces, ¿cómo deducimos su radio? Bien, primero veamos el espectro de su luz. Al observar cómo se desplazan las líneas rojas, podemos determinar cuán lejos está. El espectro también nos habla de la temperatura de la estrella porque debería aproximarse a la curva de un cuerpo negro. Y entonces el poder irradiado por unidad de área depende fuertemente de su temperatura. Si sabemos cuán brillante se ve la estrella desde la Tierra, cuán lejos está y cuánto poder irradia por unidad de área, bien, entonces podríamos calcular su área y por ende su radio. Podemos hacer algo similar con el disco de acreción de un agujero negro. Solo que en vez de estimar el radio de una esfera brillante, estimaremos el radio de un círculo negro, el R-isco, en el medio de un disco de acreción brillante. Luego podemos utilizar R-isco para encontrar el parámetro de rotación. Esto mismo se realizó con varios agujeros negros y mostró parámetros desde cerca de 0.1 hasta casi el máximo. Pero este método solo funciona si la radiación desde el agujero negro está dominada por radiación de un cuerpo negro desde el disco de acreción, que a menudo no sucede. Otro enfoque incluye observar los rayos X emitidos por el hierro alrededor del agujero negro. Algunos muestran una línea de emisiones de hierro, pero en lugar de una sola frecuencia, la línea se amplía por factores como el efecto Doppler debido a la gran velocidad del hierro en el disco de acreción y al desplazamiento hacia el rojo gravitacional debido a los campos gravitacionales extremos cercanos al agujero negro. Al observar el límite de baja energía de la línea de emisiones, podemos determinar cuán cerca está del agujero negro que lo emitió, y por lo tanto, el R-isco. Pero ¿qué sucede si no existe línea de emisiones de hierro brillante? Bien, tenemos una tercera manera, y es buscar oscilaciones periódicas en los datos, como los rayos X repetidos observados cada 131 segundos. El razonamiento es que estos ciclos deben haber sido causados por grupos de masas orbitando el agujero negro, y con frecuencias tan altas deben haber estado orbitando probablemente cerca de R-isco, incluso tan cerca que deben haber viajado a la mitad de la velocidad de la luz. ¿Pero qué tipo de grupos u objetos podrían ser? Los autores dicen que la mejor opción sería algo que es improbable. Ellos proponen que, años antes del evento de disrupción de marea, hubo una estrella enana blanca en la órbita alrededor del agujero negro. Podría haber estado estable orbitando en su camino durante 100 o 200 años. Por sí misma no hubiese sido visible desde la Tierra, pero luego otra estrella pasó y fue hecha pedazos en el evento de disrupción de marea. Su masa cayó dentro del agujero negro formando el disco de acreción. Al sumar esos detritos estelares, la enana blanca fue cubierta por materia brillante y creó un punto de rayos X que orbita el agujero negro, y su periodo se relaciona directamente con la rotación del agujero. El parámetro de rotación medido resultó ser de al menos 0.7 y posiblemente tanto como el máximo teórico de 0.998. Los objetos en el disco de acreción viajaban al menos a la mitad de la velocidad de la luz. Es la primera medición de rotación que fue posible por el evento de disrupción de marea. Así que se podría crear un método para determinar la rotación de los agujeros negros, en especial aquellos que han estado inactivos, que representan el 95% de los agujeros negros supermasivos. Si chocan con una estrella, podemos ver su rotación. Bien, ¿y por qué es importante? Porque nos ayuda a entender los orígenes de los agujeros negros. Si los agujeros negros supermasivos aumentan su tamaño alimentándose de una corriente constante de materia del interior de su propia galaxia, esperaríamos que su rotación fuese muy grande, porque el momento angular de ese material estaría más o menos alineado, y con el tiempo se sumaría.
Pero si los agujeros negros supermasivos aumentan principalmente por la fusión con otros agujeros negros, podríamos esperar una rotación menor, porque las rotaciones de dos agujeros negros probablemente estén orientadas aleatoriamente en lugar de alineadas. Al ser capaces de medir la rotación de más agujeros negros de diferentes maneras, más lejanos y por ende más atrás en el tiempo, deberíamos ser capaces de entender mejor su crecimiento. Y ya que los agujeros negros supermasivos se encuentran en el centro de la mayoría de las galaxias, también son centrales para comprender cómo se formaron y evolucionaron esas galaxias hace miles de millones de años.